Hola a todos, soy Z-Dolph, y hoy les traigo una teoría sobre qué hubiera pasado si Bellito no se separaba contra Zamasu. Sin más, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal, como darle like a la página oficial de Facebook para poder mantener una interacción, y darle clic a las opciones de ver primero y recibir todas las notificaciones. Espero que al finalizar este mes podamos llegar a los 20.000 likes, ya que para los 100.000 suscriptores falta una eternidad XD. Comencemos. Durante la problemática pelea contra Super Zamasu, Goku y Vegeta tuvieron que volver a recurrir al método de fusionarse con los arcillos, donde Gowasu explicó que si dos mortales se fusionan solo dura una hora la fusión, llevándonos a una gran decepción y nerfeo al personaje, a diferencia de la fusión de Black y Zamasu que fue permanente, ya que según la lógica del anime, todos los que se coloquen un arcillo de color verde, se vuelve Kaioshin de inmediato, y la fusión entre dos Kaioshin es permanente. Aunque en el manga las cosas fueron distintas, ya que el supremo Kaiosama del universo 7 también tiene arcillos de color verde, y Bellito igual tuvo su respectivo límite de tiempo. Bien, si ya he hecho dos veces teorías distintas en las de si Bellito seguía fusionado, con esta podré darle un pequeño avance a las dos anteriores sobre lo que viene a ser el torneo. Aunque ya esta teoría me la pidieron cuando la saga había dado fin, pero no había información suficiente como hasta ahora para tener un guión que hacer, aunque a estas alturas puede que no tenga tanto apoyo a la hora estar de moda los videos que llevan a Toriyama en el título. En esta deberíamos de suponer que la separación de Bellito dentro de Buu solo quedaría como un simple misterio, o como dice la guía del manga legendario, es que en el interior de Super Buu, al ser más pequeños que unas hormigas, los arcillos no tuvieron el poder suficiente para resistir pequeña cantidad. Bien, regresamos a la escena de Dragon Ball Super, y Goku tras dudar de lo que pasó aquella vez, Gowasu diría que no tiene explicación para lo que pasó aquella vez. Por lo que Goku y Vegeta esta vez estarían dispuestos a volver a fusionarse de forma permanente, dando nacimiento a Bellito, quien sin más pasaría al Super Saiyajin Blue. Zamasu estaría sorprendido por no ser él el único en ser la fusión de dichos arcillos, y ambos comenzarían a intercambiar golpes. Bellito se vería en dificultades ante la otra fusión, pero después el Saiyajin se dejaría de juegos, optando por causarle la mayor cantidad de daños posibles, ya que el poder de Zamasu estaba inestable para lidiar con la inmortalidad. Bellito lanzaría su Kamehameha final ante este, quien después de recibirlo, se volvería a levantar presumiendo de su perfección, donde Bellito con la teletransportación aparece por encima de él para darle un golpe que lo arrojaría contra el piso. Bellito le atravesaría con una espada de ki preguntándole si eso es todo, donde Zamasu con dificultades se mueve presumiendo una vez más de su justicia. Bellito, ya cansado de oír tantas veces lo mismo venir de él, carga nuevamente un Kamehameha final, y con la teletransportación se aparece frente suyo para lanzarlo como lo hizo Goku contra Cell, y el verdoso terminaría siendo desintegrado. Posterior a la desaparición definitiva de Black y Zamasu, todas las personas del futuro estarían agradecidas con el Saiyajin, quien regresaría con Bulma al pasado en la máquina del tiempo, como los Kaioshin con el anillo al presente. Después de la llegada de Bellito y Bulma, todos se mostrarían confundidos ante la presencia de quien acompaña a la mujer peliazul, quien vendría con la respuesta de que no es ni Goku ni Vegeta, su nombre es Bellito. En cuanto a la situación confusa de Milk y Bulma, es mejor no tomarlo tanto en cuenta, sabiendo cómo son generalmente los dos Saiyajin que forman el cuerpo. Bellito, para hacerle otro favor a Trunks, se teletransporta a Namekusei para llevar las esferas, y al Namekiano Mori para que pueda llamar al dragón Porunga. Bellito y Mori hacen un viaje más al futuro junto a las esferas, llamando al dragón, y pidiendo como primer deseo restaurar todos los daños causados desde la aparición de los androides, como segundo revivir a todos los que murieron desde aquel, y el tercero no lo usarían. Posteriormente los dos regresan al presente, y Trunks después les explica a los demás todo lo que ha vivido hasta ahora. Mientras tanto, en el presente habrían llegado Bills y Whis para ver cómo anda la situación, sorprendiéndose de ver de nuevo al Saiyajin, al cual reconocería inmediatamente como la fusión de Goku y Vegeta tras los arcillos que lleva puestos. Bills le dice que entonces de esa manera acabó a esos dementes, y algo le dice que ellos también se fusionaron por ser dos sujetos con los arcillos. Bellito dice que así va la cosa, y no fue una misión tan difícil después del todo. Bills le dice que ahora que se ha vuelto todavía más fuerte, espera ver algo de su poder para comprobar que el pez oráculo no estaba del todo equivocado con lo de que Goku y Vegeta serían rivales para él en un futuro. Bellito dice que con gusto peleará, transformándose en Super Saiyajin azul, mientras que Bills se quedaría de pie esperando a recibir sus ataques y comprobar si hay una diferencia abismal entre Bellito Blue y Goku Blue con el Kaioken. Bellito saldría volando, pero de repente haría la teletransportación para darle una poderosa
poderosa patada en las costillas, en el pecho de Bills para alejarlo lo suficiente y darle una cantidad de golpes que lo dificultarían para defenderse. Posterior a eso, Bills expulsa más poder diciendo que él nada más estaba siendo amable mientras que él fue agresivo desde el inicio. Bills elevando gran parte de su poder comienza a devolverle una cantidad de golpes a Bellito, quien lograría evadir algunos, pero la emoción de Bills se iba elevando que de repente él lograría ponerse pasos delante de Bellito. Bellito contesta que al parecer ya no hay piedad, y expulsa a todo el poder que aún seguía ocultando, moviéndose a altas velocidades junto a Bills, causando temblores por el universo tras darse varios golpes. Los dos se encontrarían con rasguños y sangre en sus cuerpos, pero estarían bastante emocionados por el gran potencial que poseen. No obstante, hay que considerar que si Bills y Champa pelean, el mismo universo puede ser destruido, cosa que no se llevó a cabo entre Bellito y Zamasu, por lo que ya queda dicho que Bills es todavía superior a Bellito. Además, Toyotaro, a pesar de dibujar el manga y darle el argumento al Supremo Kaiosama, todavía duda de que Bellito Azul supere a Bills. Sin más, Bills cargaría una esfera de la destrucción para comprobar los mayores límites de Bellito, quien al ver que esa bola de energía podría destruir la Tierra y otros planetas al instante, carga un Kamehameha final con el objetivo de contrarrestarla. Bellito tendría dificultades de empujar el ataque destructor, y aún recordando que puede hacer más que eso, usa el Kaioken aumentado a 10 veces. Con dicha técnica mortal que su cuerpo ya podría dominar, empujaría el ataque para que con el mismo ataque cubran a Bills. Una explosión se causaría, donde al desvanecerse mucho polvo, Bills aún seguiría en la atmósfera con unos daños en su cuerpo, quien felicita a Bellito por la batalla, y que ahora parece mejor usar el Kaioken que con Goku independientemente. Bellito le dice que no necesita ser un dios para demostrar que puede derrotar a otro, y este y Bills se lanzan a darse más golpes entre ellos, pero Bellito ahora se movería todavía más rápido, diciéndole a Bills que ahora un mortal sí lo ha superado. Whis se pondría en medio de los dos diciendo que ya es suficiente, la Tierra puede ser destruida si siguen así, y después el universo. Los dos muy agotados deciden dar por finalizado el combate, en el que Bellito se destransforma a su estado base, y Bills decide esperar por comer algo. Después Bellito tendría que pensar en la doble vida que tiene que llevar ahora, pero después de unos meses de Bellito tomando semana por medio el turno de cada familia, Bulma le diría que espera un hijo, pero que ya parecía estarlo esperando antes de convertirse en Bellito. Claro, nunca se sabe cuándo Vegeta se come a Bulma hasta dejarla así de planuda, pero queda de suponerlo así XD. Por lo que pasando un año nacería Bura, y después de unos días Bellito recordaría el torneo que planeaba hacer Zeno, donde con el botón se dirige a su palacio para hablar de este. Aunque solo haya un Zeno, este igual haría un pretorneo para demostrarle a los demás dioses un indicio de cómo se realizará, tomando al universo 7 y 9 por su bajo nivel de mortalidad. Bellito se llevaría a Gohan y Majin Buu, donde los combates de Basil y Majin Buu, como el de Gohan y la Venda irían igual, hasta el de Bellito contra Vegamo, donde Bellito solo usaría el Super Saiyajin para enfrentarlo, y con la teletransportación bastaría para darle los golpes suficientes y derrotarlo. Por siguiente interrumpiría Toppo, donde Bellito se convertiría en Super Saiyajin 3 para enfrentarlo, y ambos quedarían sorprendidos de sus poderes. Donde Toppo sacaría más poder para castigarlo por condenar a los otros universos a ser eliminados por su petición, mientras que Bellito se transforma en Super Saiyajin Dios para ponerlo a prueba todavía. Pero Daishinkan los detiene diciendo que guarden esas energías para el torneo, y ahí explica que universos como el 1, 5, 8 y 12 quedan descartados de participar por su alto nivel de mortalidad, por lo que los universos que participan deben aprovechar la oportunidad de poder salvarse ahora que tienen oportunidad. Los del universo 7 regresan a la Tierra, y Bellito va en busca de los otros 7 participantes para el torneo de poder. Reclutados vendrían a ser 18, 17, Piccolo, Tenchin Han, Krillin, Rochi, y aún quedaría uno pendiente. Peor todavía, faltarían 2 tras Majin Buu dormirse hasta que pasen otros 2 meses, y una opción para Bellito vendría a ser Freezer, y pues la otra sería Yamcha al esta vez si hacerse presente después de que lo ignoraran en la historia original. Claramente también Yamcha llevaría un mini entrenamiento para ponerse en forma, aunque su poder se vea similar al que tenía en la saga Saiyajin por flojear, aunque claro, los guerreros anteriores también habían llevado a cabo sus entrenamientos con Bellito, descartando esa incoherencia de usar el Super Saiyajin azul contra todos como lo hacía Goku, ya que espero que eso no salga en el manga. Por el momento la teoría queda hasta aquí, la verdad con la diferencia de tener a Bellito y Yamcha en el equipo, tendrá que llevar un tiempo en pensar bien las batallas que se llevarán en sus lugares. ¿Qué creen que pasaría si Bellito Super Saiyajin azul con el Kaioken se enfrentara a Jiren? ¿Alguien que supuestamente tiene un nivel superior al de un dios destructor? ¿Será que Bellito tendrá que acceder a la nueva transformación para enfrentarlo?
Esto y más déjenlo en la respectiva caja de comentarios, y no olviden que más clase de teorías variadas como crossovers se vendrán en el canal. Muchas gracias por ver el video, ojalá tenga 2000 me gusta, ya que nunca es tarde para que algo regrese a los viejos tiempos. Hasta la próxima.